Empiezan mis clases. En una semana inician mis clases. Estoy pasando por un momento gratificante. Tranquilo, tranquila, ya ingresé. En una semana empiezan mis clases. Ya me matriculé. Qué momento tan gratificante, tan placentero, tan placentero. Un momento tan placentero, que de ahí vienen tus 5 años, tus 5 años de universidad. Tienes que aprovechar, tienes que aprovechar. Jóvenes, hoy trabajamos textos dialécticos. Profe, un ratito, pero nosotros ya hemos estado trabajando textos dialécticos desde las primeras semanas. Ya hemos estado trabajando textos dialécticos desde las primeras semanas, profe. Sí, 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 es cierto, hemos estado trabajando textos dialécticos desde las primeras semanas. Hoy abordamos la parte formal y los datitos. Los datitos. Sabemos que un texto dialéctico se presenta hoy en día, ya de manera convencional, se presentan dos subtextos. Dos subtextos. Un subtexto con una postura, ya sea a favor o en contra. Otro subtexto con otra postura, ya sea a favor o en contra. A partir de un tema polémico, a partir de un tema debatible. Características. Plantean juicios críticos o tesis a favor o en contra. Las tesis, por lo general, las tesis, las posturas, por lo general son opuestas, a favor o en contra. Pero, dime, ¿tú crees que un texto dialéctico siempre va a plantear posturas opuestas, a favor o en contra? ¿Qué dices, Britney? ¿Qué dice? Claro, no, profe, no siempre, no siempre. Hay casos donde vas a encontrar textos dialécticos en las cuales las posturas son diferentes. Que sí, sí, o sea, son diferentes, no es que sean opuestas, son diferentes o relativamente opuestas. Toda tesis está basada en argumentos. Está basada en argumentos. El argumento siempre va a responder ¿por qué? ¿Por qué está a favor? ¿Por qué está en contra? La tesis se puede presentar en primera persona. ¿Cuándo se presenta en primera persona? Cuando el mismo autor precisa su punto de vista, cuando el mismo autor plantea su punto de vista y se precisa, ya sea en primera persona, en singular o en plural. Eh, Valido, validamos, reafirmo, reafirmamos, objeto, criticamos, sea en primera persona o primera persona singular o primera persona plural. En tercera persona, profe, ¿cómo? ¿En tercera persona también? Sí. ¿Y cómo cómo reconozco yo que la tesis se está planteando en tercera persona? Con citas, chicos, con citas. La tesis en tercera persona se plantea con citas. Tú sabes que la cita no le corresponde al autor como tal, sino a otro personaje a quien el autor está aludiendo, a quien el autor está indicando, señalando en el texto. Así que podemos encontrar la cita, la tesis en una cita. Bien. A partir de un mismo tema polémico se disparan las tesis. A partir del mismo tema polémico puedo tener la postura a favor, postura en contra. Eso es lo convencional que ya ustedes han ido conociendo a raíz de estas semanas que hemos estado trabajando textos mixtos, textos dialécticos, el texto continuo. Estructura, se presenta el tema polémico. Luego la tesis a favor o en contra y los argumentos. No todos los textos plantean conclusión. ¿Cómo, profe? No, no todos los textos. ¿Por qué? Porque la conclusión normalmente implica la polémica y la tesis. La polémica y la tesis. Así que no todos los textos plantean conclusión. Clasificación. Tenemos los textos dialógicos o dialécticos en un mismo texto. ¿Cómo, profe? Sí, sí, mira. Hasta el año 2016, 2017, si más no me equivoco, busquen si tienen dudas, busquen.
2015, sí, se ha continuado con esa modalidad. Se planteaba un solo texto. Y cabía la posibilidad de que usted encontrara en ese solo texto las dos posturas. Es decir, en un mismo texto tienes la postura a favor y la postura en contra, en un mismo texto. Ahora, pues tenemos dos subtextos, texto A, texto B. Estructura, aquí. La estructura, dos textos, texto A, texto B. La fuente bibliográfica puede ser para ambos textos, pero también puedo encontrar dos fuentes bibliográficas, es decir, una fuente bibliográfica para el texto A y la otra fuente bibliográfica para el texto B. ¿Sabemos que vienen con títulos? No, pues no vienen con títulos. Datos a tener en cuenta, aquí, datos a tener en cuenta. El tiempo verbal que precisa el texto. Ya les había mencionado la semana pasada, si mal no me equivoco, y hoy repito para no olvidar. Ojito con el tiempo verbal. El tiempo verbal que se precisa en el texto no es el mismo tiempo que se indica en la fuente bibliográfica. Ojito con el tiempo verbal, si está en pasado, en futuro. Yo no puedo confundirme en el tiempo que se precisa, con el tiempo que se precisa en el texto y un distractor que altera el tiempo. Así que ojito, ojito con el tiempo verbal. La presentación de la tesis que puede ser en primera persona o en tercera persona, con citas. Diferencia entre la pregunta por tema polémico y la pregunta por resumen. Profe, ¿no es lo mismo? No, precisamente, no es lo mismo. La pregunta por polémica, la controversia, la polémica, el debate, la cuestión, y apunta que también esa es una forma recurrente, el texto está en las antípodas. Cuando usted encuentre esa pregunta, las tesis están en las antípodas de la polémica, la controversia. Antípodas. Las tesis están en las antípodas. La polémica, la controversia. Bien. La pregunta por el tema polémico, por la controversia, implica únicamente el tema que causa el debate, el tema que origina el debate. La pregunta por resumen incluye la polémica y la tesis, y las tesis. La pregunta por resumen, ¿cuál es el mejor resumen para el texto dialéctico? La mejor síntesis para el texto dialéctico incluye el tema polémico y las dos tesis. El tema polémico y las dos tesis. Ojo con las preguntas que impliquen a ambos textos. Ese tipo de preguntas hoy en día se ha vuelto recurrente. Esa pregunta que implica ambos textos. Se infiere según ambos textos. Es incompatible de acuerdo a ambos textos. Es compatible según ambos textos. Se concluye de acuerdo a ambos textos. Ojo con las preguntas que incluyen ambos textos. Diferenciar los argumentos y los ejemplos de los argumentos. Los ejemplos de los argumentos no son argumentos. No, no. Los ejemplos que son parte de los argumentos no son argumentos. Y las preguntas que implican ambas, ya les mencioné, ya les mencioné. El modo subjuntivo. El modo subjuntivo y el modo indicativo. Ojo con el modo. Y también ya les había mencionado la semana pasada, ojo con el modo. El modo indicativo, el modo subjuntivo. Ya sabemos que el modo indicativo precisa. Subjuntivo, desiderativo, que está marcada por la probabilidad. No es lo mismo decir confirmo con confirmaría. No es lo mismo decir refuto con refutaría. Ojo con el modo. Modo indicativo, modo subjuntivo. Ahí tienen los datitos, que varios de los datitos ya les había mencionado anteriormente. Y ahora sí vamos con los ejercicios. Pero antes de los ejercicios. Chicos, hasta aquí estamos bien con la parte teórica. ¿Sí? Me confirman. Si hay dudas, me avisan. Ok. Antes de, usted ya se habrá enterado de los cambios. Usted ya sabrá de los cambios, ¿o no? Me refiero al próximo examen de admisión. Me refiero a... Claro, ya sabe, ya, profe, sí, ya me enteré. Están como el meme que colgó Sabia
como Bob Esponja, echadito sobre su cama y asustadito. Es que casi en cada proceso de admisión se cambia el sistema. Bien, ya sabemos que ahora en habilidad verbal 10 preguntas. No, 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 no. Ya sabemos que en habilidad verbal 10 preguntas. Bien, hasta el momento se tiene entendido que las 10 preguntas se estructurarán de la siguiente manera. Hasta el momento se tiene entendido que las 10 preguntas se estructurarán de la siguiente manera. Texto dialéctico, 4 preguntas. Texto mixto, 3 preguntas. Y el texto en inglés, 3 preguntas. Ahí suman las 10 preguntas. Así que entonces hasta el momento tenemos esa estructura. Texto dialéctico, 4 preguntas. Texto mixto, 3 preguntas. Texto en inglés, 3 preguntas. Por lo tanto, nosotros, desde ahora, después de la noticia, nosotros le metemos turno. Nosotros le metemos turno. Así que nosotros nos vamos a focalizar en esos dos textos, el texto que hemos estado trabajando ya, el texto dialéctico y el texto mixto. Me vienen a hacer 7 preguntas. Yo te pregunto, si para habilidad verbal, habilidad matemática y actitudinal, las preguntas por actitudinal, en total suma unos 60 minutos. Pero para ser realistas, ¿ustedes creen que les den exactamente los 60 minutos para esas 30 preguntas? Habilidad matemática, habilidad verbal y las preguntas por actitudinal. ¿Realmente ustedes creen que les den los 60 minutos? Porque dice una hora. Ahí dice en el reglamento una hora. No, ¿no? Puede ser que le den menos, 50 minutos. Pongámosle, ¿cuánto? 50 minutos. Trabajemos entonces con esa base, 50 minutos. Si para el texto dialéctico son 4 preguntas, ahí deben sumar 7 minutos. Y para el texto mixto son 3 preguntas, ahí suman 6 minutos. Mm, mm, mm. Uy, ve, 45 minutos. Entonces, chicos, en esas 7 preguntas, ¿les parece 14 minutos para trabajar con ese promedio de tiempo? ¿Les parece 14 minutos? Un texto con 4 preguntas y el otro texto con 3 preguntas. ¿14 minutos? No, no. Para ir ya aclimatándonos, para ir ya adaptándonos. No vamos a esperar el último, no vamos a esperar el último momento de, ay, ya, ¿cómo voy a esquematizar mi tiempo? ¿Cómo voy a preparar mi tiempo de 45 minutos, de 50 minutos? No, desde ahora. 10 minutos para las 7 preguntas o 14 minutos, ya me dicen ustedes. Yo creo que 14 minutos ya les queda tiempo para habilidad matemática, para actitudinal. Ya, a ver, 15, ya, 15 minutos. 15 minutos. No, ahí queda ahí queda la oferta. 15 minutos. 15 minutos. Ok. Entonces hacemos lo siguiente. 15 minutos. Texto A. Claro, es que tenemos que ir aclimatándonos. Tenemos que ir ya adaptándonos a ese tiempo. A ese tiempo. Ya no vamos a trabajar como hemos estado trabajando hasta la semana pasada con los 8 minutos. ¿Por qué? Porque se tenía entendido hasta ese entonces que les iban a entregar el examen y ustedes iban a tener todas las preguntas en el folleto. Pero no, pues ahora no, sé, por parte, ¿no? Así que hay que esquematizar bien nuestro tiempo. Bien, por lo tanto, texto A tiene 3 preguntas. Primer texto, perdón, tiene 3 preguntas. Ya. Y el segundo texto tiene 5 preguntas. El segundo texto van a desarrollar hasta el numeral 7, hasta la pregunta 7. Ahí suman las 7 preguntas. Texto 1, las 3 preguntas. Texto 2, hasta la pregunta 7. 15 minutos, 15 minutos. Siendo las 5:30, 15 minutos, 5:45. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Miguel, Deina, Víctor.
15 minutos, texto uno y texto 2. Ya, para ir adaptándonos, para ir aclimatándonos. Ok, perfecto. Revisen bien, evalúen bien. Si hay dudas, me avisan. Si hay dudas, avisan.
Dos chicas, está. Sí, ya hay dos confirmaciones, faltan tres. Mm, Ya está. Cinco. Bien. Vamos con el tiempo. Ok. El móvil volvió a ser el regalo estrella de las pasadas fiestas. Es ya algo imprescindible, aunque cada vez más los psicólogos, educadores y sociólogos alertan del peligro del móvil. No es un juguete inofensivo y se da a los niños y adolescentes como si fuera una necesidad. Por muchas precauciones que se tomen y advertencias que se hagan, su uso acaba siendo descontrolado, se convierte en una adicción como cualquier droga. Es como la heroína de nuestra época. El 75% de la población mundial reconoce tener dependencia del móvil, siendo España el país europeo con más adicción de adolescentes a la red. En las familias, cada uno con su artilugio, con su celular, se vuelven autistas, desconocidos y no se comunican. Ya no hay conversaciones y menos los intercambios de opinión. Se justifica diciendo que tenemos a los hijos localizados, cuando bien se sabe que no es así. Parece que no somos nadie sin el móvil. Además, como sirven para otras funciones, no podemos dejar de lado, no podemos prescindir, no podemos excluir el teléfono móvil. El progreso de la técnica nos está dominando y aunque nos creamos más libres, somos esclavos del móvil. Dime, postura a favor o en contra del uso excesivo del móvil, del celular. En contra, ¿verdad? En contra. Ujú. Texto B. La tecnología y las comunicaciones han ido evolucionando de manera rápida, de manera vertiginosa durante los últimos años, trayendo a su vez cambios a nivel cultural. Es precisamente la revolución de la telefonía celular y su masificación la que ha logrado producir cambios en diversos ámbitos de nuestra vida. Esto se ha planteado en la sociedad para reconfigurar la manera en que nos comunicamos, interactuamos y nos divertimos. Es así como poco a poco los teléfonos celulares han pasado de ser un objeto fundamental de nuestras vidas, siendo para muchos absolutamente inimaginable vivir sin el celular. Es así como este aparato ha dejado de ser visto como una herramienta de trabajo y ha pasado a formar parte de la comunicación personal, casi indispensable para la mayoría de personas. Profe, ¿qué es esto? ¿Cómo que paréntesis, ABC, punto es, coma 2011? A ver, te explico. Esta es la referencia de una cita. Es decir, que desde este punto hasta la palabra personas, no le pertenece al autor, no le corresponde al autor, no es una idea propia del autor, sino que le pertenece a esta página, ABC, que publicó esa idea en el año 2012. Eso es una cita. Es así como formalmente se cita. Profe, pero ¿por qué no tiene comillas? Para darme cuenta que es una cita. Es que puede ser que encuentren una cita, perdón, con comillas y otra sin comillas. ¿Y eso depende de qué? De que si va sin comillas es porque es una tesis equivalente, parafraseada. No es la misma, no es tal cual se encontró en el libro, en el ensayo, en el artículo. Es una tesis parafraseada, una síntesis, un parafraseo, una conclusión, un resumen. Por eso va sin comillas. Más allá de la comunicación, recuerda, entonces, esta es una cita. Esta indicación es la referencia de la cita. Más allá de la comunicación,
el juego, la fotografía, la música, las redes sociales, ha pasado a configurar el teléfono celular en una nueva y compleja plataforma de diversos servicios, principalmente dirigidos hacia jóvenes. En el texto B, el término evolución, texto B, según el texto B, de acuerdo al texto B, el término evolución. Catherine, Miguel, ¿cuál es su respuesta? Si en el texto se menciona la tecnología y las comunicaciones han venido evolucionando, progresando, evolucionando, progresando. A ver, por aquí me indican B, ha ido evolucionando, progresando, incrementar, ¿ya? A, B, ok. Vamos a revisar. La respuesta es incrementar. La respuesta es incrementar. ¿Por qué? Si en el contexto se indica, la tecnología y las comunicaciones han ido evolucionando, progresando, desarrollando, aumentando, incrementando de manera vertiginosa durante los últimos años, trayendo a su vez cambios a nivel cultural, progresando, desarrollando, aumentando, incrementando. Ah, pero profe, ¿por qué la respuesta no puede ser B si sumar también es incrementar? Bueno, sí, sí es cierto, ¿no? Sumar también es incrementar. Pero ¿cuál es el detalle con la alternativa B? Que el término sumar se precisa particularmente para cifras, para números, para cantidad. Suma el crédito, suma el préstamo, suma la cantidad de ingresantes, alude particularmente a cantidad. Y el contexto no se refiere particularmente a cantidad, sino a progreso, desarrollo, aumento, incremento. Pero me dejo entender, Daina, ¿sí? Me dejo entender por qué no es sumar, porque principalmente es para cifras, ¿no? Para cantidad. Bien. Dos. Una de las consecuencias del uso del móvil que cuestiona la autora del texto A es una de las consecuencias que cuestiona, que objeta, que critica, que refuta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, por aquí me indican, profe, casita, la falta de intercambio. Sí, pues, sí, sí, eso critica. No hay intercambio, ya no hay diálogo, ya no hay intercambio de opiniones. Eso es lo que critica, la falta de intercambio de comunicación en las familias. Casita, bien. 3. Si se comprobara, chicos, ¿estamos bien? Sí, casita, ¿no? Si se comprobara que los aparatos electrónicos, a ver, por aquí me indican, 2, dudé con la D. Ya, vamos a revisar, antes de pasar al numeral 3. Antes de pasar al numeral 3, revisamos la alternativa D. Britney, 2E, también revisamos la E. A ver, me dices. Vamos a revisar la alternativa D por aquí, profe. Numeral 2, la D. Ah, ya, ok. Ahora revisamos el numeral 3. ¿Qué dice la alternativa D? El derroche de tiempo frente a una pantalla. Una de las consecuencias del uso del móvil que cuestiona la autora del texto A, que cuestiona, que objeta, que refuta. Profe, no refuta el derroche de tiempo frente a una pantalla. Oh, pero aquí vemos texto A. ¿Dónde está? Aquí. Aquí vemos que indica. Profe, pero aquí indica, mire, mire, aquí está. Mm, mm, mm. Se convierte en una adicción como cualquier droga. Es como la heroína. El 75% de la población mundial reconoce tener dependencia del móvil.
siendo España el país europeo con más adicción en las familias, cada uno. Ya, profe, no está cuestionando ahí el hecho de estar frente a la pantalla. Lo que se cuestiona aquí es la dependencia. La dependencia, no solamente por estar frente a la pantalla, la dependencia por varios usos, por varios servicios que brinda el teléfono móvil. A ver, ¿en qué parte Arida ahí? Último enunciado. Literalmente. Ujú. Ahí está. A ver. Dime. Conversaciones, intercambios, se justifica, funciones. Aquí está. Ya, vamos a ver. Dice, como además sirven para otras funciones, oír música, oír música, fotos, juegos, a los que se está literalmente enganchados. Y está. Como además sirven para otras funciones, mira, como además sirven para otras funciones. Oír música, la misma idea lo menciona, la misma idea lo indica. Para otras funciones. Oír música, fotos, juegos a los que se está literalmente enganchados. Entonces, se está literalmente enganchados, así tal cual frente a la pantalla, o por las funciones, por las aplicaciones. ¿Qué es lo principal aquí, en esta idea? Aquí está. ¿Qué es lo principal? Claro, es la consecuencia, pero es precisamente frente a la pantalla o enganchados a esas funciones, a esas aplicaciones. ¿Cuál es el punto? Porque la idea indica cómo además sirven para otras funciones, otras aplicaciones. Música, fotos, juegos, que están literalmente enganchados frente a la pantalla o literalmente enganchados a esas funciones, a esas aplicaciones. Claro, exacto, ahorita. Exacto, Deina. ¿Me dejo entender, Aridaí? Entonces, el punto no es que estén literalmente enganchados frente y al celular, sino enganchados a esas funciones, enganchados a esas aplicaciones. Y por aquí la alternativa indica, ¿no? Aquí la alternativa indica. El derroche de tiempo frente a una pantalla, el derroche de tiempo en las aplicaciones, el derroche de tiempo utilizando las aplicaciones, las funciones aplicativas. Ahí está el detalle. Pero buen punto, Ariadey. Genial. Casita. 7. Sí, lo tenemos Ariadey. ¿Me dejo entender? Para pasar al numeral 3. Ok. Bien. Si se comprobara que los aparatos tecnológicos, no solamente el móvil, varios aparatos, en general, son mucho más si se comprobara que son mucho más beneficiosos para la educación de los niños y adolescentes. Entonces, comprobación, aparatos tecnológicos mucho más beneficiosos para la educación de los niños y adolescentes. Entonces, aquí hay un detalle, profe, Nanito. La autora del texto seguiría pensando que no es, pero recuerda que la pregunta aquí es aparatos electrónicos. La autora del texto, y es más, aquí hay una falencia, chicos, porque dice, si se comprobara que los, en plural, en general, no solamente el móvil, no solamente el teléfono celular, los aparatos electrónicos en general. Tú me dices, la autora del texto A seguiría pensando que no es un buen regalo, que no es. Lo correcto hubiese sido que no son un buen regalo. Y tampoco así, no son un buen regalo, tampoco no se determinaría. Ahora, chicos, a ver, por aquí me indican A. Ok. Pregunto, jóvenes, si la autora del texto A
Está en contra del uso excesivo, está en contra del uso exagerado del teléfono móvil. Eso quiere decir que también va a estar plenamente en contra, totalmente en contra de los aparatos electrónicos. ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Deina? Aparatos en general. No necesariamente, no necesariamente. Ahora, si se comprobara, si se comprobara que los aparatos electrónicos son muy beneficiosos, son muy beneficiosos para la educación, ¿cabría o no cabría la posibilidad de que la autora del texto B cambie su idea? ¿Cabría o no cabría? ¿Cabría o no cabría la posibilidad? Si se comprobara. Claro, sí cabría la posibilidad. Chicos, y en la alternativa, pregunto, en la alternativa A, ¿cuál es la palabrita clave? ¿Cuál es la palabrita clave que me da a entender que cabría esa posibilidad de que cambie su posición, de que cabría esa posibilidad de que cambie su postura? ¿Cuál es esa palabrita clave? Hay una palabrita clave en la alternativa A. Porque cabría, ¿no? Cabría la posibilidad de que cambie su posición, de que cambie su postura. Hay una palabrita clave en la alternativa A, que de hecho es la respuesta, sí. Exacto. Cambiaría. La autora del texto cambiaría. Probablemente, posiblemente, probablemente, posiblemente. Entonces, sí, ¿no? Si se demostrara, si se comprobara, si se demostrara que los aparatos electrónicos en general, los aparatos electrónicos en general, son mucho más beneficiosos para la educación, cabría la posibilidad, quizá, tal vez podría ser que cambie su postura, pero su postura respecto a los aparatos electrónicos, su postura respecto a los aparatos electrónicos. A ver, me pregunta por aquí, Deina, un ratito. Eh, en general. En general, no únicamente, no solamente a los teléfonos móviles, a los teléfonos celulares, en general, los aparatos electrónicos en general. Si se hubiese referido al teléfono móvil, de repente hubiese tenido ahí el teléfono celular o el teléfono móvil. Y es más, en la alternativa E, no alude a esa pluralidad, solamente dice y no, aquí dice los teléfonos, los aparatos electrónicos en general. Es aquí el detalle, la generalidad. Entonces, como hay generalidad, podría ser, cabría la posibilidad, de repente, podría cambiar su postura. Cambiaría. Ujú. A ver, me pregunta. Ahí está, tú lo has dicho, Aridaí, que no son un buen regalo, que no son, y que dicen la alternativa E. Teniendo esa generalidad, tú misma acabas de mencionar aquí, seguiré pensando que no son un buen regalo. Claro, sí, 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 pero en generalidad. No se, seguiría pensando que no serían un buen regalo, que no serían un buen regalo, que no serían. Y sin olvidarnos de ese modo. En este caso, sí, sin olvidarnos de ese modo, que no serían un buen regalo. Ujú. Esta pregunta sí viene con ciertos detalles, ciertos puntos a revisar, que no está tan evidente. Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Pasamos al siguiente, me avisan. Pasamos al siguiente texto, ¿sí? Ok, pasamos al siguiente texto. Bien. Texto A, ¿qué dice el texto A? La teoría del aprendizaje del psicólogo suizo Piaget, considerado padre del constructivismo, se centra en el desarrollo mental de niños y adolescentes, desarrollo mental de niños y adolescentes. Su teoría describe y explica los cambios que se producen en el pensamiento lógico a estas edades. Piaget sugirió que el desarrollo cognitivo ocurre siguiendo una serie de etapas de maduración y experiencia. Entonces, Deina, Víctor, si dice que el desarrollo cognitivo ocurre siguiendo una serie de etapas y experiencias,
¿Se nace ya con ese desarrollo cognitivo o se va desarrollando con el tiempo? Claro, profe, se desarrolla con el tiempo. Se desarrolla con el tiempo, ahí dice, ¿no? Siguiendo una serie de etapas de maduración y experiencias. Sensomotora, preparacional, operaciones concretas y operaciones formales. Piaget considera que el desarrollo cognitivo, el desarrollo mental, ocurre siguiendo una serie de etapas universales. Además, para Piaget, los niños son aprendices activos que construyen conocimientos a partir de la interacción con su entorno, con el entorno, a través de la asimilación, de la adaptación y el desarrollo cognitivo. Para ello, la interacción con el mundo físico, la interacción con el entorno, es clave para el desarrollo cognitivo. Bien, esto es para Piaget. Texto B. La teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky sostiene que los individuos aprenden a través de la interacción. Profe, un momento, fíjese usted que aquí dice para Piaget la interacción y aquí para Vygotsky la interacción social. ¿No es lo mismo? A ver, vamos a ver, porque para el texto A, para Piaget, la interacción con el mundo físico, con el entorno. Pero vamos a ver aquí, en el texto B, cómo focaliza, cómo orienta Vygotsky esa, esa idea, esa noción de interacción. ¿A qué se refiere exactamente? Bien. Y su cultura. Vygotsky explica que el diálogo es una herramienta psicológica importante en el desarrollo del pensamiento del niño. Y a medida que los niños crecen y desarrollan su lenguaje básico, se vuelve más complejo. Pregunto, chicos, entonces para Vygotsky, esencialmente, ¿lo principal es la interacción como tal o es la comunicación, el lenguaje? A ver, ayúdame. Si el texto dice, Vygotsky explica que el diálogo, el lenguaje. A simple vista, la comunicación, ¿no? A simple vista parece que fuesen similares o iguales, ¿no? Tanto el texto A como el texto B porque indican interacción, indican la noción referida a interacción a simple vista, pero nos damos cuenta que en sí no es lo mismo, es diferente, porque para Piaget esa interacción tiene que ser con el mundo físico, el entorno, que puede abarcar distintas maneras, distintas formas de interacción, pero para el texto B esa interacción es plenamente a través del diálogo, del lenguaje, de la comunicación. Bien. Chicos, aquí, ¿qué se está evaluando? ¿Qué se está evaluando? El nivel académico, dónde estudiaron características físicas o tratamientos teóricos, la teoría de Piaget y de Vygotsky. A ver, ayúdame. En ambos textos, ¿qué se está evaluando? Sus características físicas, dónde estudiaron, cuántos libros escribieron, sus teorías, sus planteamientos teóricos, sus nociones teóricas. Ujú. El texto decanta principalmente, me están solicitando, ok, Britney, genial, me están solicitando eh, la polémica, el debate, la controversia. El texto se decanta, la polémica, el debate, la controversia. ¿Cuál es su respuesta? Por aquí me indican D. Si tienen dudas, me avisan también cuál es su duda. Uy, solo tengo la respuesta de Deina. Britney, Víctor, Diego, Catherine también, dedito. Xiomara, Aridaí. A ver.
La diferenciación de las propuestas de Piaget. ¿Diferenciación por qué, profe? Porque para el texto A, para Piaget, esa interacción es con el mundo externo, con el mundo material, y es una interacción amplia en toda su vastedad, ¿no? De diferentes maneras. Pero para el texto B únicamente, bueno, principalmente es con base al lenguaje. La diferenciación, sí. ¿Hay diferencia? Sí. ¿Dudas con otra alternativa? ¿De las propuestas de las teorías de Piaget y Vygotsky? Sí. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Han tenido dudas con la alternativa E? ¿Acaso han tenido dudas con la alternativa E? ¿O no? Un poquito, profe, sí. Me estaba haciendo dudar, me estaba haciendo ojitos la alternativa E, profe. Claro, Víctor. Ujú, ujú. Ahí está el detalle, ¿no? Falta especificar, falta especificar. Dice, la similitud y las diferencias entre Piaget y Vygotsky es muy imprecisa. Bien indica Víctor, ¿no? Es imprecisa, falta especificar. Similitud y diferencias entre Piaget y Vygotsky. ¿Similitud de qué? ¿Física? ¿Similitud de físicas? ¿Diferencias de qué? ¿Diferencias de académicas donde estudiaron? No indica, no precisa, no especifica, es imprecisa. Y aparte que no es exactamente similar, no es exactamente que haya una similitud, principalmente hay diferencia. Enanito descartada. ¿Descartada por qué? Porque básicamente es imprecisa, es inexacta, le falta precisión como indica Víctor. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Acaso han tenido dudas con la alternativa B? ¿Sí? ¿De repente han tenido dudas con la alternativa B? ¿O no? Y me dicen, sí, profe, tuve dudas con la alternativa B. Y revisamos. Ya, a ver, vamos a revisar. Dice, el desarrollo del constructivismo piagetiano. Bueno, sí podemos asegurar que se refiere al constructivismo piagetiano. Eso es cierto, porque dice que es padre del constructivismo, sí. Y Vygotskiano. Podemos, con el texto B, podemos asegurar que ese tratamiento teórico pertenece al constructivismo como para llamar constructivismo vygotskiano. Repito, con el texto B, de acuerdo al texto B, podemos asegurar que ese tratamiento teórico que se precisa en el texto B se enmarca en el constructivismo, está dentro del constructivismo. No, no puedo asegurar. No puedo asegurar que ese tratamiento teórico, no puedo asegurar que esa precisión teórica en el texto B corresponda o pertenezca al constructivismo como tal, porque no tengo premisa, no tengo datos. Pero de repente usted me dirá, pero profe, yo he estudiado psicología, a mí mi profe de psicología me ha explicado que sí, también, él también fue parte del constructivismo. Ok, chicos, una consulta. Si yo leo un texto e intento responder las preguntas de ese texto, yo puedo implicar, puedo incluir en mi comprensión exclusiva del texto, en mi comprensión limitada hacia el texto, puedo implicar, puedo incluir los conceptos, las ideas o nociones extras, las ideas o nociones que yo conozco aparte del texto. Exacto, Víctor, no puedo. No se puede, profe. Claro, no se puede. No se puede. Yo solo tengo que trabajar con la información que precisa el texto. Bien, yo solo tengo que trabajar con la información que indica el texto. Ah, pero ya te diste cuenta. Ya sabes que así no funciona. Y a veces muchos caen por eso. Muchos caen por esa idea errada, ¿no? De incluir, de implicar las ideas o conceptos que manejan externamente y no limitarse a la información que te proporciona el texto. Eso es básico, chicos. Esa es una premisa esencial. Esa es una idea esencial. Debo limitarme a la información que me proporciona el texto. No puedo incluir ideas, conceptos extra
que yo maneje, por más que yo sepa, por más que yo sea un erudito, un entendido en el tema. Y me ha pasado que yo estoy leyendo un texto y no estoy de acuerdo con la postura de ese texto. Yo sé que no es así, yo sé que el hecho, el acontecimiento o lo que se cuenta en ese texto no es así, pero no puedo implicar lo que yo sé si el texto no lo menciona, si el texto no lo indica. Solo debo respetar la información, solo debo trabajar con la información que me proporciona el texto. Dedito. 5. La palabra padre en el texto es reemplazable por padre del constructivismo. El que inicia, ¿no? El que da inicio, el que inicia. Pionero, el pionero del constructivismo. ¿Mm? El padre del constructivismo. Profe, ¿qué es Adalid? Adalid es defensor. El Adalid, el defensor. Ujú. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Chicas, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, bien. Seguimos. Es incompatible. Uy, fíjate que piden incompatible con el desarrollo textual, afirmar que las propuestas de Piaget y Vygotsky, ambos textos, encuentran un punto de coincidencia en la consideración. A ver, me están solicitando una idea incompatible respecto a una coincidencia de ambos textos. A ver, una coincidencia de ambos textos es que ambos aluden a la interacción. ¿O me equivoco, Catherine, Deina, Víctor, Diego? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco o no me equivoco? Y ambos textos aluden a la interacción, se refieren a la interacción. A ambos textos, luego regresamos, terminamos el numeral 6 Aridei y luego regresamos al numeral 5. Chicos, ¿me equivoco o no me equivoco? Que ambos textos se refieren a la interacción. Es cierto, ambos textos se refieren a la interacción. Claro que la orientación es diferente, ¿no? Para el texto A, esa interacción con el mundo externo, que es las formas de interacción pueden ser de diversas maneras, pero para el texto B es únicamente, plenamente el lenguaje, la comunicación. Ambos coinciden en que el valor de la interacción es importante, pero ¿me están solicitando una idea compatible a partir de esa coincidencia? No, no, no. Me están solicitando una idea incompatible a partir de esa coincidencia. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Una idea incompatible a partir de esa coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? Que ambos se refieren a la interacción, pero una idea incompatible respecto a esa idea de que ambos defienden la interacción. A ver, por aquí me indican C, perdón, B. Ah, C. Ya, a ver, ahorita ahí. C. Ya, C. Por aquí de indica B y D. Ya. Víctor, Diego, eh, Adrián ya está. Britney. Bien, vamos a revisar B. El influjo social es sumamente relevante. Chicos, el influjo social, la interacción con el entorno, ¿es o no es importante para ambos? ¿Qué dices, Víctor, Catherine? El influjo social, la influencia social, ¿es importante para ambos? Alternativa B, ¿compatible o incompatible? Es compatible, es compatible porque para ambos es importante el influjo social, el influjo con el entorno es compatible. Pero a mí me piden incompatible, a mí me están solicitando incompatible. No cumple. D, para ambos los niños tienen un papel activo en su propio desarrollo. Para el texto A, el niño, para Piaget, los niños tienen un papel activo. Los niños son aprendices activos. Sí, mira, para Piaget los niños son aprendices activos.
Para Piaget, los niños son aprendices activos. Para Vygotsky, los niños se desarrollan a través de las conversaciones formales, conversan, hablan. Mm, mm, Aquí. Los niños conversan, hablan, son activos. Mediante el lenguaje, mediante la comunicación, son activos. Por lo tanto, para ambos, los niños tienen un papel importante en su propio desarrollo. Los niños tienen un papel importante en su desarrollo cognitivo. También es compatible, porque ambos defienden ello, defienden esa idea. No cumple porque a mí me están solicitando incompatible. Así que no cumple porque la D es compatible. La C, a ver, ¿por qué me indican C? Ambas teorías, ambas propuestas, ambas teorías soslayan. ¿Qué es soslayar? Soslayar es evitar, eludir, dejar de lado, excluir. A ver, Piaget y Vygotsky. Ambas teorías soslayan, evaden, evitan, excluyen el valor de la interacción en el desarrollo del niño. Catherine, Víctor, ¿eso es cierto? Piaget y Vygotsky rechazan, soslayan, evitan, excluyen el valor de la interacción en el desarrollo del niño. No, más bien incluyen, más bien consideran, más bien toman en cuenta el valor de la interacción. Entonces, la alternativa C, ¿es compatible o incompatible? Porque la pregunta es por incompatibilidad. La alternativa C, ambas propuestas soslayan, ambas propuestas evitan, eluden, excluyen la interacción. Eso no es cierto, eso no es cierto. Exacto, Catherine, eso es incompatible. Eso no es cierto, profe, alternativa C no es cierto, eso es incompatible. ¿Cumple con el requisito de la pregunta? Sí. ¿Cumple con el requisito de la pregunta? Sí. Incompatible. Incompatible. ¿Por qué? Porque no es cierto que tanto Piaget como Vygotsky excluyan, eludan, evadan, separen el valor de la interacción. No es cierto. Ambos consideran el valor de la interacción. Casita. A ver, Deina me pregunta por aquí, me dice por aquí. Ah, es que Deina, ese es el punto. Ese es el punto de esta pregunta, generar confusión al lector. Y a veces, pues nos hace caer la pregunta, ¿no? Pero aquí tú te das cuenta de lo siguiente, Deina. Dice, es incompatible con el texto afirmar que la propuesta de Piaget y Vygotsky se encuentran en un punto coincidente. Entonces te das cuenta, dice, es incompatible de acuerdo al punto coincidente. Primero tienes que identificar cuál es el punto coincidente y luego buscar la idea incompatible respecto a esa coincidencia que ambos tienen. Es incompatible de acuerdo a la coincidencia. Primero distingues la coincidencia y luego buscas la alternativa que sea incompatible respecto a esa coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia aquí? La interacción. La interacción es la coincidencia. Y de incompatible, evitan la coincidencia, no es cierto, porque consideran la coincidencia. Y justamente, como te dice, ese es el propósito, ¿no? Confundir al lector. Pero poco a poco vamos y ya se van dando cuenta que hay que revisar bien, hay que evaluar bien para poder interpretar bien la pregunta. Bien. Por aquí me preguntaba, chicos, ¿estamos bien con el numeral 6? Chicas, chicos, ¿estamos bien con el numeral 6? ¿Sí? Me avisan. Ok. Por aquí me preguntaban, profe, ¿por qué en el numeral 7 es pionero? Dice, padre del constructivismo. Si es padre del constructivismo, es el que empieza, es el que inicia. El padre del constructivismo, el que empieza, el que inicia. El pionero también es el que empieza. El pionero también es el que da inicio. El pionero también es el que comienza. Por eso optamos por pionero. Pionero, el que empieza, el que da el inicio. Profe, ¿por qué no puedes ser líder? A ver, sí, sí, a ver, te leo tu mensaje. ¿Con qué alternativa estabas, con qué alternativa estabas dudando? ¿O qué alternativa está? A ver, me indica.
Sí, 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 sí. Es el que da inicio. El padre es el que da inicio. Padre de. No confundir, mira, por ejemplo, cuando dicen el máximo representante. El máximo representante, ese sí es el que no necesariamente es padre. El máximo representante es aquel que por su investigación o por sus estudios tiene mayor relevancia. Pero el padre es el que da inicio. Padre de. Pero si hablamos de repente de el máximo representante sí es el que no necesariamente ha dado inicio, pero sí con su labor, con su trabajo, ha resaltado sobre el resto. Bien. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Ok, no hay de qué, no hay de qué. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Me confirman para pasar al siguiente numeral? Sí. Numeral 7. Es posible deducir que para ambos textos es importante la interacción. Un matiz es como una mezcla. Un matiz también es como un perfil, ¿ya? Por aquí Deine me indica, sí, coinciden, que para Vygotsky la interacción es importante basándose en el lenguaje. Sí, es cierto. Eso es cierto, Margarito. Ujú. Bien. Si Piaget y Vygotsky asumieran que la interacción, mira, uy, seguimos con las preguntas que implican ambos textos. Continuamos con las preguntas que implican ambos textos. Si Piaget y Vygotsky asumieran que la interacción depende de los aspectos biológicos, a ver, ayúdame a entender. Si dice que la interacción depende de los aspectos biológicos, entonces estamos refiriéndonos de que no se nace o se nace con ello. A ver, ayúdame. Se nace, ¿no? Si hablamos de que depende de los aspectos biológicos, entonces se nace. Por lo tanto, si se nace con ello, estamos hablando de un criterio, del criterio eh, ¿cómo te digo? A ver, ya. Del criterio de aprendizaje con el tiempo, de adquirir con el tiempo o innato. A ver, ayúdame. Ayúdame. Innato, claro. Si dice que esa interacción depende del aspecto biológico, de los aspectos biológicos, es decir, que se nace con ello. Por lo tanto, no estamos hablando de un criterio de adquisición, no estamos hablando de un criterio de adquisición, sino de un criterio innato. Innato. ¿Cuál es su respuesta? Por aquí Víctor menciona B, pero está con duda. ¿Sigues con la duda o le quitas el signo de interrogación? Bebé, claro. Sus propuestas teóricas sobre el desarrollo cognitivo sean de corte innatista, de innato. Sean de corte innatista, de innato. Claro, si ya depende de los aspectos biológicos, es que se nace con ello. Por lo tanto, es de corte innatista. Bebé. Chicos, hasta aquí, ¿cuántas correctas? Víctor, Catherine, Deina, eh, Britney, Aridaí. ¿Todo bien? Ok, bien. Pasamos al siguiente texto. Texto 3, texto 4. Me dicen ustedes, igual otros 15 minutos o texto 3, pregunta 9, 10, 12 y 13. En 7 minutos. Me dicen. ¿Sí? 7 minutos. Entonces pregunta, ya. Pregunta, texto 3, perdón. Texto 3. Texto 3, texto 3.
Texto 3. mm, Texto 3. Sí, sí, sí. Acabo de leer tu mensaje. Sí, a ti, chicos, es B. El numeral 9 es el aspecto medular que cuestiona el autor del texto B. Texto B. Cambien, chicos, en su material está. Sí, en el material dice texto A, pero no, no es texto A, es texto B. No había clave, no, no es texto B. Ahí, también cambien. Coloquen el aspecto medular que cuestiona el autor del texto B. B. Bien, aquí en el texto 3 van a desarrollar texto 3, la pregunta 9, 10, 12 y 13. Pregunta 9, 10, 12 y 13. 7 minutos. Son las 6:30. 6:30. Hasta las 6:37. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las cuatro correctas. Recuerda que en el texto, en la pregunta 9, en el numeral 9, es de acuerdo al texto B, del aspecto medular que cuestiona el texto B. Hasta las 6:37. Revisamos bien, evaluamos bien, vamos por las cuatro correctas.
Chicos, chicas, ¿está? Faltan dos. Bien, ya está. Xiomara, Dana, Aridain. Falta uno, ya está Catherine. Chicos, vamos, si se puede. Vamos, chicos, si se puede. Solo falta una confirmación más. ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Britney? Ok, ya estamos. Bien, bien, perfecto. Texto A. Los argumentos a favor de la corrida de toros son contundentes, tajantes y ameritan una discusión seria. En nuestro continente americano, en especial en México, los espectáculos taurinos o corrida de toros forman parte de una tradición que en particular los pueblos de los países latinoamericanos como Venezuela, Colombia, México, Perú, se ha practicado, arraigado, enraizado, valorado y fomentado por más de 5 siglos. Una práctica antiquísima. Es una práctica tradicional, antiquísima, que no se puede perder porque se viene practicando durante mucho tiempo. En ese sentido, se resalta que la primera corrida de toros que registra la historia fue en el año 1526 en México. Por otro lado, pretender prohibir la corrida de toros es atentatoria, atenta, perjudica la libertad humana. Prohibir las corridas de toros y prohibir que los hombres se organicen, asistan y fomenten la corrida de toros es atentar contra el libre albedrío, es atentar contra la libertad. Texto B. Dime, texto B, ¿a favor o en contra de la tauromaquia? Texto B, ¿a favor o en contra de la tauromaquia? En contra, ¿verdad? En contra. Bien. Es inaceptable, no se puede aceptar la perpetuación de la corrida de toros, principalmente, esencialmente, porque constituyen un espectáculo violento encubierto como arte y aún como deporte. Uy, a ver, ¿qué indica el texto B? Que la corrida de toros es un espectáculo violento, salvaje, la barbarie, que es pasada como arte, que hacen pasar como si fuese arte. En un mundo donde la violencia es el pan nuestro de cada día, donde cada momento hay violencia, la corrida de toros aporta un grano de arena a esa violencia. Se trata de un espectáculo en el que la agresión del hombre a un animal y derramamiento de sangre en este son los principales protagonistas. Ese salvajismo, esa violencia, es la barbarie, es la barbarie legada, heredada, legada de hace mucho tiempo atrás, de hace bastante tiempo atrás. Y la afición de unos seres que celebran la muerte más que la vida misma, capaces de obligar a sus pequeños hijos a presenciar el frenesí taurino, el arrebato taurino.
Además, la tauromaquia no es bien vista por un grueso sector de la población. La mayoría no está de acuerdo. Por lo general, los defensores de las corridas argumentan la notable popularidad de su espectáculo, pero la realidad ha demostrado lo contrario. Incluso en partes del mundo en las que se supone que la tauromaquia tiene más arraigo, está más enraizada, pues no se ve así. Finalmente, se tortura y mata a un ser vivo por el simple gusto, por la simple satisfacción. Una cosa es matar a un animal por razones alimenticias, ecológicas o de cualquier índole. Y otra es la matanza lúdica. Un ratito, a ver esto por aquí. Y otra es la matanza lúdica, ese salvajismo, esa barbarie, esa violencia que se hace pasar como arte. Muy mal vista en tiempos que los derechos animales, en tanto ser vivo como el ser humano, cobran bastante fuerza. Mira, este es otro argumento, pero este es otro argumento, ayúdame. Esto de los derechos de los animales, ¿es el argumento principal o es un argumento secundario? A ver, ayúdame. Esta idea de los derechos de los animales, ¿es un argumento principal o argumento secundario? No, es secundario, es secundario. ¿Cuál es el argumento principal en el texto B? Está en las primeras líneas. ¿Cuál es el argumento principal en el texto B? La violencia, exacto, ahí. La violencia, el salvajismo. Ese es el argumento. Claro, de hecho se relacionan, de hecho los argumentos normalmente se relacionan, Deina, pero el argumento principal es la violencia, el salvajismo. Y el argumento secundario se refiere a los derechos de los animales. El aspecto medular que cuestiona el autor del texto B acerca de la corrida de toros. Dime, principalmente, ¿qué cuestiona el autor del texto B? Principalmente, ¿qué cuestiona? A ver, Catherine indica casita, Deina también casita, Xiomara también casita. ¿Qué cuestiona el texto B? Casita. ¿Qué dice casita? La naturalización de la violencia que es pasada como arte, que es maquillada como si fuese arte. Ujú, sí, esa es la idea que cuestiona el texto B, que se vea esta práctica como arte, porque para el texto B no es arte, que se vea esa práctica como arte. En sí no es arte, en sí es violencia. Eso es lo que cuestiona, que se naturalice, que se normalice la violencia y que se haga pasar como arte. Esa es la cuestión principal. Principalmente cuestiona ese detalle. ¿Dudas con otra alternativa, chicos, chicas? ¿Dudas, dudas? Si no, pasamos al siguiente numeral. Xiomara, Deina, eh, Víctor, ¿no? Ok, entonces pasamos al siguiente numeral. En el texto B, el adjetivo lúdico implica texto B, es decir, de acuerdo al contexto, ¿no? Texto B de acuerdo al contexto. Ok, me indican un espectáculo banal, insustancial, no tiene relevancia, sustentado en el placer personal a costa de el sufrimiento de otro, a costa del dolor de otro. Eso es cierto. Para el texto es un espectáculo que no tiene importancia, donde se sustenta el placer personal a costa del sufrimiento de otro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Dudas con otra alternativa? ¿Hubo alguna otra alternativa que te hizo ojitos? Mírame, quiero que dudes. ¿Sí o no? ¿Qué alternativa te hizo ojitos? ¿La alternativa E, Catherine, Deina? ¿La alternativa E te hizo ojitos? Mírame, duda.
¿Qué dice la alternativa E? La venta de espectáculos de recreación dirigidos a toreros y aficionados. Aquí estamos refiriéndonos al contexto, de acuerdo al contexto. Indicar espectáculo de recreación, eso ya es sentido lexical. Estamos trabajando según el contexto, según el texto B. Ujú. Bien. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Chicas, hasta ahí vamos bien. Víctor, ok, de ahí. Vamos con el numeral 11. Aquí te ayudo. Aquí te ayudo. Esa fue la pregunta que no desarrollaron, ¿no? Aquí te ayudo. Es incompatible con el desarrollo de ambos textos. Es incompatible con el desarrollo de ambos textos, afirmar que las posiciones asumidas por los autores de estos. A ver, a ver. Chicos, ¿en el texto A se utiliza una falacia o no? Ya, aquí les ayudo. ¿En el texto A se utiliza una falacia o no? Sí, claro, sí. Se utiliza una falacia. Profe, ¿cuál es esa falacia? La falacia por antigüedad. La falacia por antigüedad o falacia ad antiquitate. ¿Cómo la falacia por antigüedad, profe? ¿Cómo la falacia por antigüedad? Manifestar y asegurar que una práctica debe continuar porque se ha venido desarrollando hace varios años, hace décadas o hace cientos de años. Esa es la falacia por antigüedad. Creer que una actividad o una acción se debe seguir manteniendo, se debe seguir conservando. ¿Por qué? Porque hace años atrás se desarrollaba. Hace años atrás se ejecutaba. Esa es una falacia por antigüedad. Esa es la falacia por antigüedad. Profe, entonces, texto A, ¿hay una falacia? Sí, hay una falacia, texto A. Texto B, chicos, texto B, ¿hay falacia o no hay falacia? También hay falacia. También hay falacia. ¿También, profe? Sí. Al indicar la mayoría. Sí, profe, sí, por aquí indica. ¿Dónde está? Ya. Por lo general, obliga a sus además, no es bien vista por el grueso sector de la población, por la mayoría, por el grueso sector de la población. Esa es una falacia por generalidad. Por el grueso sector de la población, por la mayoría. Esa es una falacia por generalidad. Profe, ¿qué? Entonces texto B también aborda una falacia ad populum, ¿no? La falacia ad populum. Ujú. Profe, entonces texto B también utiliza una falacia. Ujú. Ambos textos plantean falacias, ambos textos utilizan falacias. Por lo tanto, si ambos textos utilizan falacias y me piden idea incompatible, ¿es correcto decir que ambos textos están libres de cualquier tipo de falacia? ¿Es cierto, Víctor? ¿Es cierto, Catherine? ¿Es cierto, Dina? Ambos textos están libres, exentos de cualquier tipo de falacia. No es cierto. Entonces, la alternativa C, ¿es compatible o incompatible? Por lo tanto, la alternativa C, que no es cierta, ¿es compatible o incompatible? ¿Están exentas? No, era incompatible. Aquí piden incompatible. Chicos, pregunto. Por lo tanto, la alternativa C, al indicar están libres, ambos textos están libres de cualquier tipo de falacia, es falsa. Es incompatible. Es incompatible. Porque no están libres, no están exentos de falacias. Ambos textos plantean una falacia. Ese es incompatible. A ver, Deina me pregunta por aquí. Chicos, antes de leer por aquí la consulta, ¿me dejo entender por qué la respuesta es casita? ¿Sí?
porque ambos textos utilizan falacias, por lo tanto, decir que está libre de falacias no es cierto, no es cierto, es incompatible. Ok, por aquí me preguntaba Dina. Mira, mira si mejor que yo. Mm, mm, mm. Sí, 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 claro, pero ahí indicando ese detalle, Deina, indicando, es incompatible, inferir, que, indicando ese detalle, ya me están dando ciertas luces de que la idea incompatible que voy a encontrar es referido a una inferencia. Así que a veces sí me especifican, a veces sí me indican para tener claro qué es lo que estoy buscando y para aclararme la pregunta con mayor facilidad, pero a veces no me indican por qué, para darle mayor dificultad, para darle mayor, un cariz, un matiz eh, complicado de la misma pregunta. Porque a veces sí se indica, de hecho, como tú acabas de precisar en tu comentario, a veces sí se indica y es bien precisa, bien exacta la pregunta, ¿no? Pero a veces no me indican para darle pues mayor dificultad. Ujú. Bien. ¿Dudas con otra alternativa, jóvenes? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas con otra alternativa? Ok. Entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente numeral. Se colige. ¿Qué es colegir, chicos? ¿Qué es colegir, chicas? Se colige. ¿Qué es colegir? No, no me digas que te has olvidado. Inferir. Se colige de ambos textos. Que las corridas de toros en tanto espectáculo cuestionar. Uy, mira, fíjate, siguen las preguntas por ambos textos, los dos textos. Un aspecto, es un tanto, en tanto aspecto, espectáculo cuestionable. Dime, ¿cuál es la respuesta? Se colige de ambos textos que las corridas de toros en tanto espectáculo cuestionable. A ver, por aquí me indican A. Claro, para el texto A, ¿esta práctica es reciente o ya viene de décadas, de años atrás? Claro, para el texto A no es una práctica reciente, no es una práctica actual, es una práctica que viene de años, años atrás. Bien, y para el texto B, esta práctica violenta, barbarie, salvaje, eh, ¿es o no es legado? ¿Es o no es herencia? Es legado, es herencia. Por lo tanto, se infiere de ambos textos que las corridas de toros, en tanto espectáculo cuestionable, están sustentadas principalmente en la añeja tradición, en la antigua tradición, en la arcaica tradición. Ambos textos plantean esa idea, ¿no? Que era una práctica tradicional. 12, avioncito. Chicos, ¿dudas con otra alternativa? Numeral 12, ¿dudas con otra alternativa? De ahí Nari, de ahí Víctor, Diego, eh, Catherine, ¿no? Bien. Si las discusiones actuales sobre las corridas de toros carecían del matiz animalista, chicos, ¿en qué texto se indica, en, en qué texto se precisa ese matiz animalista? Esa idea animalista en el texto B, ¿verdad? En el texto B que indica que se atenta contra los derechos de los animales. Bien, a ver, si la pregunta es si las discusiones actuales sobre las corridas de toros careciera del matiz animalista, posiblemente, careciera del matiz animalista, posiblemente. ¿Tú crees que el autor del texto B, hubiese seguido afirmando esta idea de los derechos de los animales? ¿Hubiese comparado los derechos de los animales con los derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué dicen jóvenes?
Ya no, ¿no es cierto? Ya no, profe, pues ya no. Ya no, si las discusiones actuales carecieran de un matiz animalista, ya no. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Vamos, sin miedo, chicos, sin miedo. B, por aquí me indican B. Catherine, Diego, ya. Profe, la A me está haciendo ojos. La respuesta está bien, es B. La consideración de los animales como derechos a los de un ser humano sería evitada, soslayada. Sí, claro, claro, claro. Si se carece el matiz animalista, si se carece el perfil animalista. Profe, la alternativa A, mis ojitos. Chicos, una consulta. ¿Eso del matiz animalista es el argumento principal del texto B? No, no es el argumento principal. La violencia que ejerce, ¿no? La violencia que ejercen este tipo de actividades. Bien, ese es el argumento principal. La violencia es el argumento principal. Por lo tanto, ¿qué dice la alternativa A? Los que están en contra de la corrida de toros queden sin argumentos sólidos, argumentos sólidos. ¿Cuál es el argumento sólido? El argumento sólido es la violencia. Y si se le quita esa idea del matiz animalista, si se le quita esa idea de los derechos de los animales, igual queda el argumento de la violencia, igual queda el argumento que se refiere a la violencia. No perdería esos argumentos, porque igual queda la violencia, queda el argumento que se refiere a la violencia. ¿Me dejo entender, Víctor? ¿Por qué no optamos por la alternativa A? Porque el argumento que se precisa en la pregunta es un argumento secundario. Igual quedaría el argumento principal, que es la violencia. Bebé. Chicos, hasta ahí, ¿vamos bien? Chicas, hasta ahí vamos bien. ¿Cuántas correctas? De las cuatro preguntas que han contestado, que han respondido, ¿cuántas correctas? ¿Las cuatro? ¿Sí? Cómo que debo preguntas? Profe, debo preguntas. No, no creo. No creo. Catherine, Deina, ¿también debes preguntas? No, no creo, ahí. ¿Cómo que debo preguntas, profe? Bien. Bueno, chicos, ahora sí, desde cuatro, ya, bien, genial. Genial, genial. Perfecto, tres buenas, perfecto. Bueno, jóvenes, no les quito más tiempo, ya nos estamos encontrando. Aridaí, ya pasé la diapositiva, ahí les van a enviar seguro dentro de un rato las claves. Ya pasé la diapositiva, ya está. Ahí en la diapositiva que he enviado están las claves. Entonces yo ya envié, entonces ya les estarán pasando. Bueno, chicos, entonces me despido. Nos encontramos hasta la siguiente semana. Chao, Deina. Chao, Aridaí. Chao, Víctor. Chao, Katherine. Chao, Britney. Chao. Eh, ¿De quién me olvido? Xiomara. Chao. Ya me despedí, Catherine. Chao, Britney. Chao, Diego. Y creo que no me estoy olvidando. Chao, Catherine. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.